Hola personas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta nueva clase vamos a trabajar sobre el origen de la célula eucariota. Para empezar vamos a recordar que existen dos tipos celulares. Por un lado tenemos la célula procariota y por otro lado tenemos la célula eucariota, que en este caso está representada por una célula animal. Las células procariotas son de un tamaño mucho menor, en su medida es entre 0,1 y 10 micrómetros, mientras que las células eucariotas miden entre 10 y 100 micrómetros. Para que se den una idea, un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Imaginen que tenemos un metro, lo dividimos en 1.000.000 de partes iguales. Bueno, eso básicamente es un micrómetro. Otras diferencias de extrema importancia son que la célula procariota contiene el ADN disperso en el citoplasma en una región llamada nucleoide, mientras que la célula eucariota tiene el ADN envuelto por una membrana doble que se llama envoltura nuclear y constituye, junto con el material genético que está en su interior, el núcleo. Es decir, las células eucariotas contienen núcleo, dentro de la cual se encuentra el ADN, mientras que las células procariotas no contienen núcleo, pero sí contienen ADN. Eso es algo que sí, hay que saberlo. Por otro lado, las células eucariotas contienen una serie de organoides u organelas membranosos, como el retículo endoplasmático, el Golgi y demás. Y ahora, para proseguir, vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña reflexión. Sabemos que existen mecanismos similares en el funcionamiento de todos los seres vivos, es decir, la fabricación, la síntesis de proteína que hace posible la vida de cualquier organismo se basa en ciertas funciones que están relacionadas al material genético, ya sea procariota o eucariota. Entonces, esto nos hace pensar que ese mecanismo fue algo heredado, porque en todos los seres vivos está presente, por lo tanto debemos entender que todos los seres vivos están de alguna manera emparentados, y si estamos emparentados quiere decir que nos originamos a partir de algún ser muy antiguo, al cual los científicos acordaron llamar LUCA, Last Universal Common Ancestor, que significa último antecesor universal común. Siguiendo esta línea de pensamiento, vamos a analizar lo siguiente. Los fósiles más antiguos procariotas encontrados tienen aproximadamente 3.500 millones de años, mientras que los fósiles más antiguos eucariotas tienen aproximadamente 2.500 millones de años. Si nosotros aceptamos que existe un origen en común, debemos aceptar que si los procariotas aparecieron primero y los eucariotas después, entonces los eucariotas evolucionaron a partir de células procariotas. La pregunta del millón es: ¿cómo sucedió esto? Para intentar responder tenemos primero la posición de Taylor y Dodson, quienes propusieron algo denominado autogenia. Nos decían que la célula procariota, algunas células procariotas primitivas de alguna manera crecieron en tamaño, lo cual produjo ciertas irregularidades en el crecimiento de su membrana plasmática que finalmente condujeron a que se produzcan invaginaciones hacia adentro del citoplasma, produciendo de alguna manera las organelas del sistema de endomembranas como el retículo del Golgi, y además parte de esta membrana terminó envolviendo o encerrando el ADN para poder formar el núcleo celular. Como vemos en pantalla, una célula procariota podría haber crecido, la membrana se podría haber invaginado hacia el citoplasma y esto terminó encerrando al núcleo y produciendo las organelas del sistema de endomembranas. Y acá tenemos dos puntos. Primero, que la autogenia nos explica el origen del núcleo y de las organelas del sistema de endomembrana. Lo que no nos explica es el origen de aquellas organelas que nosotros hoy conocemos con mucho detalle y que están rodeadas por doble membrana, como por ejemplo los cloroplastos y las mitocondrias. Para recordar un poco qué es lo que hacen estas organelas, los cloroplastos, que están presentes en células vegetales, producen, mediante la fotosíntesis, glucosa y oxígeno, utilizando dióxido de carbono y agua en presencia de energía lumínica. Las mitocondrias, por su parte, utilizan la glucosa y el oxígeno
en el proceso que denominamos respiración celular para producir energía química mientras liberan dióxido de carbono y agua. Como podemos apreciar, los productos de una reacción son los reactivos de la otra reacción. Los productos de la respiración celular son el dióxido de carbono y el agua, que a su vez son los reactivos de la fotosíntesis, mediante la cual el cloroplasto va a fabricar glucosa y oxígeno. Por lo tanto, glucosa y oxígeno son los productos de la fotosíntesis, pero son los reactivos de la respiración celular. Podemos apreciar también que hay una transformación de energía. Esta señora que vemos en pantalla, Lynn Margulis, propuso la teoría endosimbiótica o el modelo endosimbionte, mediante la cual nos comenta que la célula eucariota podría haber surgido por la asociación en simbiosis de células procariotas. Para entender esto tenemos que aceptar que el prefijo endo significa dentro y que el sufijo simbiosis, que en sí es una palabra, nos habla de la interacción en la que dos especies se benefician mutuamente en su desarrollo vital. Entonces, lo que nos dice Margulis es que las mitocondrias podrían haberse originado a partir de células procariotas muy eficientes en la producción de energía en condiciones aeróbicas, es decir, usando oxígeno, mientras que los cloroplastos podrían haberse originado a partir de células procariotas que tenían la capacidad de realizar fotosíntesis. Si nosotros analizamos la estructura de una mitocondria, vamos a encontrar que está formada por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna que posee ciertos pliegues a los que vamos a denominar crestas mitocondriales. Dentro de esta membrana interna hay una matriz mitocondrial donde podemos encontrar ADN, un ADN que es muy parecido al de las células procariotas. De forma circular, también vamos a encontrar ribosomas que tienen ciertas particularidades que los diferencian de los ribosomas que poseen las células eucariotas, que a su vez poseen estas mitocondrias. Y si nosotros a esta célula procariota que vemos en pantalla le quitamos elementos facultativos, que son aquellos que no están presentes en todas las células procariotas, como por ejemplo la cápsula, la pared, pili, flagelo, vamos a encontrar una estructura muy similar a una mitocondria, solamente que vamos a encontrar una sola membrana, la membrana plasmática. Entonces, ¿qué nos propone Margulis? Ella nos dice que probablemente alguna bacteria, alguna célula procariota, en tiempos muy antiguos, podría haber ingresado al citoplasma de una célula eucariota primitiva, que ya tenía su núcleo, que podemos suponer que podría haber ocurrido por autogenia, y que cuando lo hace queda de alguna manera atrapada en su interior y rodeada por una membrana, un fragmento de membrana que pertenecía a la célula que la incorporó. Por eso explicaríamos que las mitocondrias, al igual que los cloroplastos, poseen una doble membrana. Para que se den una idea de que estos fenómenos similares a estos ocurren, vemos en pantalla como un macrófago, un glóbulo blanco que tenemos, por ejemplo, en nuestros tejidos, dentro de nuestro organismo, atrapa y engloba a un microorganismo, a una bacteria. La única diferencia es que esto que sucede todos los días, básicamente, en nuestro cuerpo, termina con la digestión, la degradación y la destrucción de esa bacteria. Bueno, acá parece que no. Parece que cuando ocurrió la endosimbiosis que propone Lynn Margulis, algo sucedió y esa bacteria, ese organismo procariota que ingresó a esa célula eucariota primitiva, no fue digerido, no fue degradado. Bueno, y acá tenemos una discrepancia, porque por un lado podemos hablar de cooperación, pero por otro lado podemos hablar de esclavitud. Yo planteo lo siguiente. Nosotros tenemos una célula, o entendemos que una célula básicamente incorporó, no con fines de asociarse, sino que incorporó con fines de aprovechar a esa nueva célula como alimento, y que en resultado esa célula no fue digerida, no fue degradada, no fue destruida, y que de alguna manera la célula eucariota utiliza a la célula procariota, esta que ingresó,
como una mitocondria para que le produzca energía porque es más eficiente que la misma célula eucariota que la engloba, que la incorpora, entonces deberíamos pensar si realmente se trata algo de cooperación o se trata de esclavitud. Primero, la célula hospedadora es cierto, ofrece insumos y refugio a mitocondrias y cloroplastos, pero también las mitocondrias y los cloroplastos le ofrecen los productos, ya sea de la fotosíntesis o de la respiración, a la célula hospedadora. Y por otro lado tenemos que entender que la síntesis de los compuestos necesarios para la fotosíntesis y la respiración se lleva en conjunto entre la célula hospedadora y los cloroplastos y las mitocondrias. Por lo tanto, la mitocondria y el cloroplasto ya no podrían vivir por fuera de la célula que de alguna manera los atrapó. Porque justamente algunos fragmentos de ADN de estas organelas fueron traspuestos, es decir, pasaron hacia el núcleo de la célula hospedadora, por lo que las mitocondrias y los cloroplastos no pueden vivir fuera de ellas, porque necesitan justamente de ese fragmento de ADN que se ha incorporado al núcleo de la célula hospedadora. Entonces, acá tenemos una cuestión. Es como que, a ver, repito, te voy a comer, pero no te voy a comer, porque resulta que me beneficias, así que vamos a ser felices viviendo juntos. Pero bueno, claramente no te puedes escapar. No sé, a mí me suena más a esclavitud que a cooperación, pero eso es una opinión personal. Algo similar podría haber sucedido, lo que acabamos de explicar respecto a esta mitocondria con los cloroplastos. Es decir, primero ingresamos al citoplasma una célula procariota muy eficiente en la producción de energía que se termina transformando en una mitocondria. A continuación de eso, una vez que ya tenemos una célula eucariota ancestral animal, incorporamos los cloroplastos a partir de células procariotas que podían hacer fotosíntesis y así damos como resultado la obtención de una célula eucariota vegetal ancestral. ¿Cuáles son las evidencias que sostienen la endosimbiosis? Bueno, primero, como habíamos nombrado con anterioridad, las mitocondrias y los cloroplastos poseen doble membrana. Por otro lado, los ribosomas de las mitocondrias y los cloroplastos se asemejan mucho a los ribosomas de procariotas y son diferentes a los ribosomas que se encuentran en el citoplasma de las células eucariotas que hospedan a mitocondrias y cloroplastos. Por otro lado, estas organelas se pueden autorreplicar de forma similar a las bacterias. Y además, el ADN del núcleo celular está asociado a proteínas que se llaman histonas. Sin embargo, el ADN de los cloroplastos y las mitocondrias no tienen histonas. Es más similar al ADN que poseen las bacterias. Entonces tendríamos que preguntarnos ¿cuál fue el origen de la célula hospedadora? Es decir, la célula que incorporó las mitocondrias y los cloroplastos, que suponemos que podría haber surgido por autogenia. ¿Qué era? ¿Una bacteria o era una arquea? Porque dentro de las células procariotas tenemos básicamente dos grandes variedades. Por un lado están las bacterias, cuyo ADN tiene forma circular pero no está asociado a proteínas llamadas histonas. Y por otro lado tenemos las arqueas, cuyo ADN se encuentra asociado a proteínas llamadas histonas. También tiene forma circular. Además de, bueno, hay otras diferencias entre bacterias y arqueas que se basan básicamente en diferencias químicas entre la membrana plasmática. Pero bueno, si nosotros analizamos que mitocondrias y cloroplastos y bacterias no poseen histonas y que en los núcleos de las células eucariotas poseen en su interior ADN asociado a histonas, vamos a tratar de entender que una célula arquea es la que podría haber hecho autogenia, ya que conservó las histonas que luego se mantuvieron en todas las células eucariotas. Entonces, para cerrar un poco la idea, nosotros, todos los seres vivos, hemos evolucionado a partir de Luca, del ancestro universal común, último de todos los seres vivos, y que a partir de Luca evolucionaron por un lado las arqueas, que poseen ADN con histonas, y por otro lado las bacterias que poseen ADN sin histonas, que
en algún momento surgió alguna especie de asociación, cooperación o esclavitud entre bacterias y arqueas, por las cuales las bacterias, algunas de ellas bacterias eficientes en producir fotosíntesis o en respiración celular, quedaron atrapadas dentro de arqueas que las capturaron como mitocondrias y cloroplastos. Y ahí es cuando surgen las células eucariotas y ahí es donde comienza una historia más cercana, un poquito, apenas más cercana a nosotros. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya servido. Hagan sus tareas y coman sus vegetales. Adiós.